Estamos conversando del efecto de la Estábamos conversando del efecto de la elección en Argentina, lo que significan las oportunidades y el oxígeno que llega también a la economía chilena, porque una de las relaciones fundamentales que tenemos, ¿no es cierto? Más allá también de lo sociocultural y de las migraciones y de la independencia, tiene que ver con la economía y los mercados compartidos o los mercados complementarios. Pues nosotros vamos y compramos de ellos lo que necesitamos, algunos productos estrella que tienen, y nosotros también le vendemos a los argentinos. Vamos a buscar, no sé si alguien tiene la balanza comercial a propósito con Argentina, si estamos más o menos equilibrados o no. Podríamos buscar rápidamente, pero mientras tanto dijimos que vamos a enlazar el tema de Argentina también con lo que pasó favorablemente para nuestro país a propósito de la tregua entre Donald Trump y Xi Jinping, vamos a decir, ¿ah? Y en ese sentido eso hizo que hoy día ya amaneciera el cobre sobre los $5 la libra, y baja el precio del dólar. Y esto también trae consecuencias, dinamiza o resquebraja expectativas. ¿Cómo tenemos que visualizarlo? ¿Quiere usted, don Carlos Estanque, abrir los fuegos de este segundo bloque? ¿Cómo ve el tema en particular, no es cierto? Esta va en la subida del cobre, baja el dólar, y nosotros, ¿cómo quedamos? Importaciones, exportaciones. Usted que también trabaja en el rubro tecnológico, de alguna manera tiene una mirada sobre esto. Carlos Estanque. Sí, esto es interesante. Dijimos que este programa íbamos a hablar en fácil. Ninguno de nosotros son ingenieros comerciales, a excepción de don Jorge Tramón. Pero yo lo veo más hoy día empresario turístico, con más corazoncito turístico y optimista por naturaleza. Menos hierro en el frío corazón. Menos Excel y más Word, lo veo yo. Para que vea cómo nos afecta. Uno de repente dice, mira, a mí no me afecta lo que ocurre en Argentina o en el Medio Oriente. No, y efectivamente todo eso impacta en nuestra economía diaria. Recuerden que hay muchos valores que se van indexados a pagos, y el famoso IPC, que de alguna manera nos va subiendo o bajando el costo de la vida. Ojalá se diera la segunda parte, pero comúnmente nos impacta. Y Chile hoy día tiene un gran ingreso, que es el cobre. A medida que más va subiendo el cobre, nos permite tener una baja de precios. ¿Por qué? Porque tiende a bajar el dólar, porque ingresa mucho dólar al país, y al haber mucho dólar sale más económico comprarlo. Pero por otro mayor lado, circulación de la moneda, claro. Y eso hace que el peso de alguna manera se fortalezca y nos permite comprar muchas más cosas en el extranjero, porque Chile hoy día, por su política abierta, tenemos una ventaja, que es la gran cantidad de productos que nosotros importamos, y esos productos se importan en dólares. Por lo tanto, si nos cuesta menos comprar el dólar, el producto es mucho más barato y nos beneficia en el costo de la vida. Pero por otro lado tenemos otra gran amenaza, que como no somos productores de combustible, a medida que el combustible también sube, nos va quitando ese delta. Algo está pasando en el mundo, en esta balanza, que se han ido generando efectos, como tú ya los nombraste, de expectativa. Volvemos a las expectativas, a las buenas noticias, que no hay nada concreto, pero basta con que se anuncien, por ejemplo, como esta tregua entre China y Estados Unidos implica una expectativa que, si eso ocurre, se va a tener que empezar a construir más vehículos, más tecnología, se consume más cobre, y esto ya empieza a subir antes que ocurra. Entonces, efectivamente ahí Chile se ve favorecido. Y ahí es cuando tenemos que estar atentos a esas oportunidades, a esos datos del día a día, para que seamos bastante eficientes en lo que es la balanza comercial. Tú me decías con Argentina, mira, acabo de mirar, no tengo los datos en detalle, pero prácticamente estamos igual, muy poca la diferencia de lo que importamos y lo que exportamos con Argentina. Pero que no es mucho, o sea, que la balanza esté equilibrada no significa que no estemos haciendo buenos negocios con los argentinos, así que todavía tenemos un desafío ahí a crecer. Es un mercado muy grande. Chile hace más negocios mucho más grande con Brasil que con Argentina, que los tenemos al lado. Así que se ven buenas expectativas. Cuando el mundo se empieza a ordenar, se generan las confianzas, y eso afecta a todo el público en general, a nosotros como Chile, de todas maneras. Don Patricio. Indudablemente que los mercados reaccionan, como decía Carlos, y se anticipan un poco la jugada, si esto es real. O sea,
Lo que acaba de escribir Carlos ya lo hemos visto ¿cuántas veces? Muchas veces, así que no hay mucho que sorprenderse. El problema es que siempre hay que anticiparse un poco a la jugada. Y retomando un poco el tema con Argentina, yo creo que los argentinos están haciendo todo lo contrario a lo que estamos haciendo nosotros. O sea, hoy día, insisto, el gobierno anuncia medidas de disminución de a lo menos 20, 25 tipos de impuestos. Nosotros lo estamos subiendo. Anuncian flexibilización laboral. Nosotros le estamos poniendo más costo a las pymes y estamos rigidizando un poco más la relación laboral. Anuncia una disminución de la cantidad de funcionarios públicos. Acá lo hemos visto como en los últimos años se ha incrementado la cantidad de funcionarios públicos. Yo diría más de operadores políticos que el funcionario. Sí, los funcionarios públicos son necesarios para el buen funcionamiento del Estado y la relación con las personas. Yo creo que tenemos que mirar, insisto, ese ejemplo de lo que está pasando en Argentina para poder replicarlo, porque nosotros nos hemos ido a hacer exactamente todo lo contrario. Y hoy día, anticiparse, a ver, bien lo decía Carlos, hoy día nosotros tenemos poca relación comercial con Argentina, mucho más con nuestros otros países, cuando tenemos un tremendo potencial para poder hacer buenos negocios, buenas inversiones. Tenemos que generar que Chile vuelva a ser atractivo. Hoy día Chile no es atractivo para hacer negocios. En algún momento he escuchado a algunos candidatos hablar de invariabilidad tributaria, incluso para ciertos tipos de inversiones, lo cual efectivamente nos podría volver a retomar el rumbo que teníamos cuando muchas de las empresas internacionales establecían su casa matriz, sus operaciones desde Chile hacia el resto de América. Y hoy día Argentina está acelerando un paso, lo decía Jorge, empezar a privatizar, algo que nosotros hicimos hace 20, 25 años atrás, 30 años atrás, pero lo van a hacer muy rápido, así como muchos procesos en el mundo empiezan a acotarse en el tiempo, así como la utilización de la IA. Yo creo que tenemos que apurarnos, porque si no, nos van a empezar a ganar, nos van a empezar a pisar los talones y nos van a dejar absolutamente offside y ya no vamos a hacer ese país que era atractivo para hacer inversiones como lo fuimos hace 20 o 30 años atrás. Interesante. Don Jorge Tramón, este tema de efectivamente el golpe interno, ¿cómo lo asumimos acá? El cobre significa que vamos a tener una billetera fiscal también más robusta para el próximo año, porque tiene esas implicancias, ¿no? Lo que hoy día está sucediendo no tiene un efecto inmediato, sino que se ve en el tiempo posterior. Mayor precio del cobre, mejor la billetera, mejor más plata para poder llevar adelante grandes obras, proyectos, o ¿cómo lo ve usted? Mira, en la medida en que nosotros no hagamos ningún cambio interno, ningún cambio estructural, yo creo que la situación es pasajera, porque hoy día nos favorece el precio del cobre, mañana puede estar desfavoreciéndonos y entonces nos vamos a empezar a quejar. Lo que nosotros tendríamos que hacer ya es que el cobre que nosotros producimos, meterle un poquito más de plata, elaborarlo un poquito y vendérselo a los chinos elaborado, y no que los chinos nos vendan elaborado el cobre a nosotros. ¿Ya? Si al revés la cosa. ¿Ya? Ahora, yo creo que muy importante la actitud interna. ¿Ya? Yo creo que tenemos que terminar con algunas cosas que nos hacen daño. ¿Ya? Porque empezamos a decir, ¿ya? Pues voy a colocar como ejemplo lo que decía Patricio recién, o sea, han aumentado los funcionarios públicos. ¿En qué gobierno no han aumentado los funcionarios públicos? ¿Ya? Entonces, en todos los gobiernos. Entonces, o sea, pero aquí le estamos echando la culpa a este gobierno de que aumentaron los funcionarios públicos. ¿Ya? Si nadie se atreve a hacer reformas, ¿ya? Entonces, lo que tenemos que hacer es ver cómo nos va con los funcionarios públicos, ¿ya? ¿Cuál es la productividad que tiene el sector público? ¿Cuál es la productividad que tiene el factor trabajo en Chile? ¿Ya? Y eso tenemos que exigirlo. O sea, también yo estoy de acuerdo en que la política laboral de Chile, no de este gobierno, la política del Estado chileno es inflexible, ¿ya? Y cuando el empresario, yo me he visto afectado, ¿ya? No podemos hacer cosas que le convengan al trabajador porque está impedido legalmente, ¿ya? Y si nosotros flexibilizáramos la política laboral, a lo mejor podríamos estar en una situación mejor, ¿ya? Y que el empresario con el trabajador, con el funcionario, pudieran llegar a acuerdos mejores y no tendríamos seguramente que estar pensando en un sueldo mínimo o sueldo vital, como dice la candidata Jara, ya que es lo tradicional, ¿ya?
Y lo otro que por ahí lo deslizaron, estamos en la semana el día del empleado municipal o algo así. Sí, hoy sí, de día. funcionario municipal. Y la Confusam, que son los funcionarios de De salud, salud municipal, municipal. están en huelga. Entonces, y no hay nada más original que para exigir reformas, no tenemos en huelga. Yo me acuerdo cuando los japoneses querían demostrar que tenían razón los trabajadores japoneses, ellos hacían empeño por trabajar más y con eso demostraban que se podía hacer más y con eso pues, demostraban también que se les podía pagar más. Acá es todo lo contrario. Los profes tienen un problema, huelga. Ya, los municipales tienen huelga, problema, huelga. No, es al revés el cuento. Si tenemos que, o sea, Chile para salir de donde está y para poder aumentar el PIB y todas esas cosas, tenemos que incrementar la cantidad de días trabajados, la producción, la productividad, todo eso. Entramos a un tema que es sumamente, yo lo he preguntado muchas veces, política nacional de productividad. Este país tiene una política nacional de productividad que debe estar guardada en alguna carpeta, en algún ministerio, en algún edificio, en un piso subterráneo muy abajo, porque nadie sabe exactamente para dónde va Chile con todas las transformaciones globales que se vienen, ¿no es cierto?, en términos de empleo, en términos de tecnología. Y yo quiero preguntarle, y los quiero llevar al tema de la flexibilidad laboral, porque me pregunta un auditor, ¿cuál es el rayado de cancha que se propone, o más o menos, cuáles son las ideas cuando hablamos de flexibilidad? Porque en Argentina incluso se hablaba en un minuto de flexibilizar al punto de jornadas laborales que cada uno decidiera si pudieran ser de 10 o 12 horas. Era un tema donde lo quieren dejar muy abierto. Es lo que dice parte de la prensa argentina, ¿no es cierto? Porque también en esto hay dimes y diretes, pero para ustedes en particular, flexibilidad laboral, Patricio Ampuero, Por ejemplo, no decir, no, vamos reduciendo hasta las 40, no. Podría haber margen para que el que quisiera trabajar más, trabaje más, negocie directamente sus condiciones contractuales. Eso pregunta un auditor. todas las anteriores. A ver, vamos. Pero un poco haciendo alguna, despejemos un poco. Lo que pasa es que tenemos que entender que hoy día el trabajador no es el mismo que teníamos hoy, el joven, no es el mismo que teníamos hace 20 años. No es la clase obrera, no es cierto? Ya parecía ser que el concepto... Para nada. Sí. Yo creo que lo decía en un programa, no me acuerdo si aquí o fue en otra... O en otra radio. En otra parte lo estaba conversando. Hoy día tú entrevistas a los chiquillos, por ejemplo, jóvenes, y te dicen, mira, yo trabajo los lunes, los miércoles y viernes en la mañana porque los otros días me tengo que dedicar al cuidado de mi gato. Entonces te encontré con esos ejemplos. Yo no sé si le ha pasado a usted, pero yo lo veo sé que hay bastante gente que seguido. busca trabajo así, súper acotado por otra gente. Y por hora o solamente un día a la semana porque privilegian otro tipo de cosas. Bueno, el mercado, el código laboral chileno está adaptado para eso. No, para nada. ¿Puedes tú colocar dentro del pacto de remuneraciones algunas condiciones que mejoren la productividad de la empresa, pero que también le permita al trabajador ganar un poco más? ¿Se puede? Sí. ¿Está contemplado? No. Entonces tú puedes incorporar ciertos parámetros que mejoren la productividad, mejoren para poder compensar el excesivo costo laboral que hoy día estamos asumiendo y que vamos a seguir asumiendo con los proyectos en régimen. Y tú necesitas hoy día incorporar, como te digo, dentro del pacto de remuneraciones, elementos que permitan mejorar la productividad, pero también que le permitan al trabajador ganar un poco más de plata. Como por ejemplo, el estándar para un panadero, por ejemplo, es hacer 3 quintales 50 kilos diarios. O sea, hoy día son 6 de 25. Es el estándar y todos lo saben. Ya. Pero ¿por qué no premiar, por ejemplo, por una mayor productividad produciendo un poco más, por ejemplo? ¿Se puede? Se puede. ¿Está contemplado? No. Tú puedes ir mejorando, puedes ir flexibilizando, como te digo, en beneficio de la productividad, pero también en beneficio de la calidad de vida y del bolsillo del trabajador. Pero eso tiene que tener, las autoridades tienen que estar dispuestas a que tengamos esta discusión, esta conversación para ver cómo mejoramos, porque si vamos a seguir metiéndole costo y más beneficio, la pregunta es finalmente, ¿y quién va a terminar pagando esto? Sencillamente el consumidor final, pues si finalmente se carga ahí, ¿no? En el pero precio. es obvio, porque finalmente tú ya no puedes seguir soportando costos sin tener que aumentar los precios al consumidor final, y eso es lo que debería empezar a pasar. Y el análisis respecto en Chile estamos estandarizados respecto de los márgenes, voy a decir, de utilidad que tiene en general un
un MIPYME, por ejemplo, es tanto por ciento. ¿Se juega en esa cancha, Carlos? Hoy día es un terreno desregulado. El tema, por ejemplo, de las utilidades en las pequeñas empresas, en las microempresas, porque también hay que pensar que efectivamente, claro, uno mira reportajes de Europa y la lógica del comercio es que los tipos trabajan con márgenes del 3 al 5% en supermercados de pueblos chicos. No sé, pero acá pareciera ser que tengo la sensación de que la lógica es un poco distinta, ¿o no? Y por cierto, dejo la pregunta de base. En los márgenes para la flexibilidad laboral, también tú eres un hombre de pequeña empresa, ¿cierto? Donde también tiene que lidiar con estos temas. O sea, hay, primero, uno de los grandes problemas es que, o sea, no un problema, una ventaja del sistema económico nuestro, que existe libertad de emprendimiento, de hacer negocio. Por lo tanto, tú eres el que regulas tu propio margen y es el mercado el que te dice cuánto estás dispuesto a pagar de acuerdo al producto que tú estás entregando. Y muchas veces, sobre todo para la pyme, estimado Eduardo, uno hace una pyme y básicamente es para tener un sueldo, ni siquiera es capaz de generar rentabilidades. Entonces, por eso de repente no crece. Hay múltiples factores. Muchas pymes nacen de incluso la falta de oportunidades laborales y tratan de emprender y armar su negocio. Uno de los grandes problemas que tiene Chile, que es un generador de pyme, que nacen y jubilan siendo pyme. Existen otros países donde existen políticas de crecimiento para ir generando mayor riqueza y mayor posibilidad de trabajo. Y en el sentido del trabajo, de la flexibilidad laboral, claro, es un beneficio que nos permitan a nosotros negociar con los trabajadores. Recuerda que yo, no, por lo menos en mi vida, nunca he conocido un empresario que no valore un colaborador, un trabajador que le genere ingreso a la empresa. Más aún, la pyme de repente termina pagándole más al trabajador que las propias utilidades que es capaz de llevarse, porque es tu capital de trabajo, es tu gran esfuerzo. Aquí nos ponen como enemigos y amigos, prácticamente somos socios, con la única diferencia que uno es el que corre el riesgo, el que es empresario. El que es trabajador y lo hace muy bien, te aseguro que va a ser más socio de la compañía, con mayores ventajas que el mismo dueño. Ahora, ¿qué significa la flexibilidad laboral? Que nos vayamos ajustando, porque hoy día cuando tú contratas a alguien, tú en ese momento quedas amarrado a una función, a un horario. Pero la economía no es plana. ¿Qué pasa cuando llega el verano y yo contraté un garzón para el día y resulta que en el verano yo necesito en la noche, cuando tengo los mayores ingresos, donde él y yo vamos a ganar más, donde yo pueda negociar? Oye, mira, en la noche. Entonces nos vamos amarrando y nos vamos poniendo un cinturón de fuerza donde no somos capaces de crecer ni él ni yo. Y si yo digo, voy a subir en turnos, que la gente dice, pero se genera más empleo a turnos, bueno, son precarios, no se pueden sostener en el tiempo, por lo tanto, no genera el efecto que uno quisiera. Otro efecto también, la pyme de repente no puede tener un buen ingeniero comercial. ¿Por qué el trabajador no puede tener la flexibilidad laboral de trabajar con varias empresas a la vez? Ir trabajando de... Eso hoy día no lo permite la legislación. O sea, te genera... No está cubierto. Tengo que amarrarlo, tengo que fijarle un horario y no cuando lo necesite. Entonces ahí empiezan los freelance, los boleteos. Y resulta que si tú me boleteas por mucho tiempo, ya se genera una dependencia y van las penas del infierno. Entonces, la flexibilidad es que confiemos en las personas para poder negociar y ir, como decimos nosotros, ir en la ganada. Porque uno debería negociar el desde. Sí. Cuando partimos, pero no el hasta. Porque si a mí me va muy bien en verano o el turismo le va muy bien en verano, poder pagar más en verano, pero en invierno tenemos que apretarnos todos. No te puedo pagar lo que te pagué en verano. Entonces, eso es un poco lo que busca esta flexibilidad. También consideres con el concepto de flexibilidad. Don Jorge, ¿quiere hacer alguna acotación? Usted también es una persona que tiene vasta experiencia en sufrir, ¿no es cierto?, los embates de un año que tiene estacionalidad en el rubro del turismo, por ejemplo, pero más allá de eso también tú consideras que el tema de la flexibilidad necesita, o sea, pareciera ser que es urgente, que los cambios globales te dicen que el tema va por ese lado y que hoy día las generaciones están buscando pega parcial en algunos días, en algunos horarios, porque quieren dedicarse también a otras cosas en la vida, ¿no? Y eso es fantástico, que los chicos se dediquen a otras cosas, no solamente a cuidar gatos,
Pero lo que yo veo No en puede mi... ser perro igual. No, lo que pasa es que yo veo que los jóvenes, ¿ya?, dicen, ya, yo voy a trabajar este año y el próximo año me voy a ir a pasear y voy a viajar. Sí. ¿Ya? ¿Cómo crecimos nosotros? Nosotros teníamos que crecer, en el crecimiento teníamos que terminar estudios medios y obviamente entrar a la universidad porque íbamos a tener un cartón que nos iba a asegurar la vida. Después que teníamos el cartón, teníamos que casarnos y teníamos que tener una casa y después ojalá tener auto. Y si uno ve a los chicos hoy día, el auto parte al tiro. O sea, el tipo se pone a trabajar y tiene auto. Antes que la casa. Pero por supuesto. Y hay que darse cuenta de que el sueño de la casa propia es una estupidez. ¿Ya? ¿Por qué? Porque los hijos te duran en la casa 15 años, 17 años, ¿ya?, o algo por el estilo, si es que te duran, ¿ya? Y después se van a estudiar afuera, porque Puerto Montt, desgraciadamente, a pesar de que tiene 25.000 estudiantes universitarios, no es acogedor de los estudiantes universitarios. No tiene buenos campus, ¿ya? no tiene campus universitarios. Entonces el cabro se va de la casa. ¿Ah? Entonces, bueno, ¿qué es lo que nos pasó a nosotros? Yo nunca más volví a mi casa. ¿Ya? Bueno, entonces, y la casa de los papás queda grande y por lo tanto yo la convertí en hotel, ¿ya? Otros la venden y otros hacen qué sé yo. ¿Ya? O sea, usted dejó sin que sus hijos pudieran volver a casa cuando ya decidió hacer el negocio. De las tres que tengo, 2 están en Puerto Montt, así que no me puedo quejar. Yo soy un hombre feliz en ese sentido. Bueno, pero esas cosas pasan. Sí. ¿Ya? Entonces, estas cosas absolutas, ¿ya?, no hay nada más relativo que lo absoluto. ¿Ya? Entonces, cuando Carlos señalaba lo de la flexibilidad, tiene toda la razón. ¿Ya? Ahora, no solamente es flexibilidad, no solamente es aumento de la productividad, no solamente es que el patrón tenga una buena llegada con el funcionario, sino que es todo. ¿Ya? En todo tenemos que ponernos de acuerdo para que esta cosa funcione, ¿ya? Porque no puede ser, ¿ya?, por ejemplo, de que nos cueste mucho contratar viejos. ¿Ya? Cuesta mucho contratar viejos porque los viejos no saben computación, no saben meterse en una pantalla, qué sé yo. ¿Ya? Bueno, podríamos, ¿ya?, tener ocupación. Por ejemplo, los viejos son estupendos guías turísticos, por ejemplo. ¿Ya? Pero no se da eso. ¿Ya? Y eso que la tercera edad tiene un nicho para turistear que está consolidado. Bueno, ese tipo de cosas. Entonces, tú decías, Pato, tenemos que conversar. Tenemos que conversar mucho para llegar a conclusión y no que las leyes estén listas en el Parlamento. Pero mira, Sí. quiero solamente sí. un tema que ojalá lo toquemos en algún momento. A ver, Acaba de decir, mira, el primer objetivo es el auto, el segundo es viajar, el segundo. Puros pasivos. Creo que lo que nos está faltando en la educación es educación financiera. Cómo yo voy a manejar mi finanza, porque si no, nunca va a alcanzar. Si mis pasivos, mi deuda la voy a empezar a tener de temprana edad, indudablemente que después no va a haber trabajo que me permita cubrir ese mayor gasto. interesante, lo vamos a dejar anotado para que podamos efectivamente hacer el clivaje entre educación y proyectos de vida, proyectos laborales y todo eso, porque hoy día hay un problema ahí. Oiga, 10 de la mañana vamos a ir a la pausa. A esta hora comentar, falleció Héctor Noguera, 88 años, no resistió esta última embate de la enfermedad. Don Tito Noguera, sí, gran actor, director, ¿no es cierto?, hombre de los últimos 60 años, diría por lo menos 60 o 70 años en el teatro chileno, partiendo por allá por el TUC, ¿no es cierto?, en los años 50 en Concepción partió Noguera. Se despide Noguera y nosotros quedamos con mucha pena, pero vamos a la pausa y volvemos al tercer bloque de este primer café de cooperativa en Economía los martes. Espérenos un momento, ya continuamos con el primer café de